Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular a la presidencia, acudió al plató de La Hora de la 1 para una entrevista que alcanzó una enorme tensión. Aquella fue la entrevista que marcó el final de la campaña. ¿Cómo se gesta esa entrevista? Bueno, esa entrevista es fruto de un espacio que da la Junta Electoral. Entonces, a cada partido, en función de la representación parlamentaria que tiene, se le da pues un determinado número de tiempo. Era un lunes, me acuerdo, y yo el fin de semana anterior, yo me iba a mi pueblo, a Santurce, a celebrar las fiestas del Carmen. Y me acuerdo que me estaba comentando la familia, los amigos: oye, Silvia, que ya empiezan las entrevistas electorales. Pues sí, mira, es que mismamente el lunes yo tengo a Feijóo. Claro, estamos hablando del que era el líder de las encuestas de las generales de 2023. ¿Se siente mayor presión cuando es a él a quien hay que entrevistarle? No. Lo que añade presión, digamos, es el formato de la entrevista, que esté dentro de un programa en directo. Tú sabes que tienes que hacer una entrevista en un tiempo tasado. ¿Qué sucede? Que lo que te tensa es el hecho de que no responda o que se enrolle. Porque si se enrolla mucho en las primeras preguntas, se te está acabando el tiempo para preguntar todo lo que necesitas preguntar. Y los momentos previos, cuando ya os sentáis en vuestras sillas, Marc Sala, tú, Núñez Feijóo, ¿qué tono se respiraba? Yo vi cordialidad absoluta. De hecho, yo encontré a un Alberto Núñez Feijóo tranquilo, si quieres que te diga la verdad. Me acuerdo de un detalle, y es que Feijóo se subió los calcetines. Es decir, a uno le queda el calcetín un poquitito bajo, enseña la piel, le queda el pantalón un poco por encima, y entonces tiene el gesto de subirse los calcetines. Y pensé, vaya, pues qué naturalidad. Y ahí comenzó la entrevista. Señor Núñez Feijóo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a compartir este rato de charla aquí en La Hora. Lo primero, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Upa. Yo sí que noté desde el principio una cierta incomodidad. En fin, oye, todos somos perfectamente conscientes que el Partido Popular considera Televisión Española un medio, si no hostil, no afín, y por eso yo creo que él quizá entró un poco revirado, si se me permite la expresión. Bueno, me sorprende que usted sepa que yo obligué a la señora Guardiola a algo a lo que no le obligué. Pero quizás le obligarían con su beneplácito, porque si no lo hubiera frenado, ¿no? Bueno, es que... Transcurre la entrevista y llega un momento en el que ocurre esto. Hay un compromiso de revalorizar las pensiones dentro del Pacto de Toledo. ¿Eso exactamente qué significa? Es decir, ¿se compromete a que se van a ir revalorizando con el IPC? Siempre lo hemos hecho. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016. Yo no sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien. Tenía claro que era el mensaje que quería colocar, porque ya lo había colocado en las otras entrevistas que yo le había escuchado durante la campaña electoral a otros compañeros en otros medios de comunicación. De hecho, si te fijas en la imagen, lo que yo hago, Lara, es levantar el papel que tengo delante y chequear en el papel que tengo identificado el dato que me está diciendo él. Te he pillado. Entonces, un político con una salida inteligente de explicarme, porque me han pillado. Entonces, o soy un poco más pedagógico o desvío la atención, ¿no? Pero lo que no esperaba era el enfrentamiento. Como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo, y ya le digo, si yo estoy equivocado, le pido disculpas, y si está usted, espero que lo digan en este programa. Por tanto, le pido rectificación en el caso de que usted esté en un error. Vamos con el salario mínimo, está en 1.080 euros. ¿Cuál quiere usted? Cuando un entrevistado se te planta y te dice que no solo tus datos no son correctos, sino que es que vas a tener que rectificar, pues hombre, igual hay gente que dice, o duda de sus datos, o dice, oye, cuidado, porque lo que me está diciendo es que va a haber una represalia. Y va a haber una consecuencia. Pero es que yo estaba segura de mis datos, yo los había chequeado. Entonces, a mí que alguien me diga, ¿va a rectificar de unos datos que tengo seguros? No. Y yo creo que el dato es lo que me dio la entereza de seguir y de decir, no, oiga, no, mis datos son correctos. Entonces, usted puede decirme lo que le dé la gana. Pero yo sé que la verdad está conmigo. Señor Feijóo, concluye el tiempo asignado a esta entrevista. Gracias por habernos acompañado aquí en Televisión Española. Muchas gracias a ustedes.
Y cuando acaba la entrevista tú tienes que seguir con tu programa en directo. ¿Tú eras Claro. consciente de lo que se estaba gestando? No, sinceramente no. La primera sensación, digamos, inquietante que pude tener fue durante la misma emisión en directo, porque a 3 minutos de que terminase el programa, un miembro de la alta dirección de Televisión Española me escribe un mensaje que dice tranquila. Un mensaje que dice tranquila es el mensaje que hace que uno no se sienta tranquilo. Siempre recordaré ese mensaje porque yo hasta las 10:37 no tuve noticia de la que se estaba montando. ¿Tú temiste que hubiese consecuencias, de verdad? Bueno, es que en Televisión Española había 2 opiniones. Una es la de ese mensaje que me llega a las 10:37 minutos de la mañana y que me dice tranquila. Y otra es la que yo me encuentro cuando voy a una reunión minutos después. Y entonces ahí me encuentro a mandos intermedios que en público, delante de mi equipo, me dicen que no era el tono y que esperan que mis datos estén bien. Y tenía varios mensajes de compañeros de otros medios de comunicación diciéndome: has hecho algo que es valiente en nuestra profesión. Lo que has hecho tiene más importancia de lo que tú estás viendo en este momento. Poco después él rectifica o matiza. Feijóo no ha pedido disculpas, pero sí ha rectificado y matizado sus palabras. En Twitter reconoce que fueron inexactas. ¿Tú cómo recibes ese comentario por parte de Feijóo? Es que lo hizo mucho más tarde. Es decir, desde que él en la entrevista lanza este dato, que es erróneo, y que yo sabía que mi dato era correcto, hasta que él finalmente reconoce, arrastrando un poco los pies, que la razón la tenía yo, en ese paréntesis de tiempo se desencadenan un montón de acontecimientos. Yo pasé por muchísimas reacciones antes de que él reconociese que quien se había equivocado era él. Una campaña de acoso a través de las redes sociales, en fin, por tierra, mar y aire, que sigue a día de hoy. Es decir, yo digo hoy algo y mañana es viral. Se han mentido con mi empresa. Han citado a mi marido. Han dicho, barbaridades de lo que yo he cobrado, de lo que hago con el dinero, de si me lo merezco o no, de cómo se me fiscaliza, de cómo puedo emitir opiniones en mi programa. Sucede es que esos artículos cargados con la dosis justa de veneno tienen como objetivo que te provoquen un daño, por un lado profesional y por otro lado emocional. Oye, es que esta gente lo que quiere es que yo dé un paso atrás y diga, me voy. Pues es lo único que no voy a hacer. El Partido Popular gana, pero no lo suficiente. No cumple sus propias expectativas y Feijóo explora posibles apoyos mientras Vox pierde fuerza. ¿Y cuánto crees que influyó la entrevista en el resultado de las generales del 23? No me parecía que había habido evidencias que yo pusiese de manifiesto como para que alguien cambiase de repente justo en esos precisos minutos el sentido de su voto. Pero meses después tuve la curva demoscópica y es que en un momento determinado se ve que exactamente ese día esa entrevista es el punto de inflexión. Lo que sucede ahí es que en las redes sociales se impone un hashtag que era Feijóo mentiroso, que sorprendentemente se convierte en trending topic, en el número 1 en España durante varios días. De manera que cuando finalmente se cierra la campaña electoral, la distancia que hay entre el PP y el PSOE es la que finalmente se produce, que es una distancia realmente muy pequeña, prácticamente en una situación de empate técnico. O sea, el poder que tenemos es enseñarle a la gente las cosas que son verdad, las cosas que son mentira, para que los espectadores, los oyentes, los lectores tomen decisiones en su vida adecuadas. Entonces, cada uno tiene que saber dónde está. Si en ampliar todo lo posible el escenario en el que vive la gente o en restringirlo haciéndoles que se encaminen por una única opción política. Que una acción periodística tan sencilla como repreguntar convierta a alguien o en Juana de Arco o en el demonio es una demostración de en qué territorio paranoico estamos nosotros ahora moviéndonos. Esa acción no tiene nada ni de Juana de Arco ni de paranoico, sino de decencia periodística, sin más. ¿O no ha sido el único momento así tenso que has tenido con políticos
Se habla mucho de Vox y de su negacionismo de la violencia de género. ¿Usted qué opina del Convenio de Estambul? Mire, yo no conozco el Convenio de Estambul, pero tampoco me parece relevante para mí. Es parte de nuestra Le he legislación. contestado con toda claridad. Y determina que Se lo la voy a- violencia se lo voy contra a las decir con mujeres toda claridad. se debe... Un segundo. Estamos diciendo que este gobierno es ilegal, no que la Cámara lo sea. Es que lo ha elegido la De hecho, Cámara, tenemos señora un Millán. gobierno que me deja Por supuesto, formar claro. una mayoría. Vamos a ver, no tengo miedo de plantear una pregunta, no tengo miedo de qué puede decir el entrevistado o qué puede pensar. No. En cuanto tú te pones en ese modo, yo hago una pregunta y quiero buscar una respuesta, es todo mucho más sencillo. Hay quien afirma que eres más dura con los políticos conservadores que con los progresistas o los de otras ideologías. No, no soy dura solo con unos pocos. No, les aprieto igual. Unos igual se quejan más que otros, pero les aprieto igual. A mí me pasó con Pedro Sánchez, sentarle enfrente y decirle, mire, le voy a poner unas declaraciones suyas de cuando yo le pregunté si iba a poner en marcha una amnistía y usted me dijo que no. Y ver en directo en la televisión la cara de un presidente del gobierno viéndose a sí mismo decir, no, no lo voy a hacer. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Lo que han tenido son indultos condicionados. Hoy, presidente, usted no solo acepta la amnistía, usted la defiende. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es el 23 de julio. Yo a Silvia, yo siempre la he visto entrevistar con mucha contundencia, con mucho rigor, pero con mucha educación, insisto, que para mí es muy importante. Y yo creo que cualquier dirigente público, cualquier dirigente político al que sea votado, tiene que estar dispuesto a someterse a preguntas incómodas. ¿Cómo crees que se prepara el entrevistado la entrevista? Creo que puede estar prejuiciosamente más pendiente de mi actitud o de mi tono, que le puede parecer duro, ¿no? Prejuiciosamente, digo, cuando realmente lo que tiene que prepararse es la respuesta y tiene que querer contestar. Yo creo que los políticos inteligentes quieren periodistas que les pongan en situaciones comprometidas porque saben que ellos en esa situación van a brillar más. ¿Lo crees de verdad? Sí. ¿Que ellos esperan esa actitud por parte del periodista? El político que es inteligente quiere meterse a un periodista que le rete y que le haga pensarse las cosas en un tiempo récord para impactar, entiendo, a la audiencia o colocar su mensaje lo más rápidamente posible y de la mejor manera. Que no se relajen. Es decir, no es tanto te voy a poner en un aprieto como no te relajes porque siempre voy a estar aquí vigilando lo que haces. Entonces, esa sensación de tensión del periodismo es una sensación que debería percibir el poder. Los partidos, sus representantes, a veces llaman a los periodistas o bien para quejarse de una entrevista o para pedir cierto tono en una entrevista venidera o para intentar colocar argumentario. ¿A ti te pasa? ¿A ti te llaman mucho? Nunca en la vida me ha llamado ni un jefe de prensa ni un político para decir, oye, te has pasado, oye, este era el tono, oye, menuda entrevista. Nunca en mi vida. Nunca. No te digo que no hayan llamado a otros para que me trasladen el mensaje a mí. Digo que a mí, personalmente, no me han llamado nunca. ¿Qué opinas tú de esta afirmación de que un periodista debe ser imparcial y equidistante? Yo es que en la equidistancia creo que se escudan algunos para decir que tienes que contar la realidad como le gusta a ellos. Entonces, quienes dicen, hay que ser equidistante, porque es que hay dos personas que tienen opiniones contrapuestas. Sí, pero es que una dice la verdad y la otra está equivocada. Entonces, ser equidistante con esa falsa equidistancia que algunos quieren imprimir puede llevarnos a contar mentiras, simplemente por mantener las formas de la equidistancia. 2020, en plena pandemia, tú estás en Telemadrid y le haces una entrevista que tuvo una enorme repercusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Presidenta, ¿a cuántos sanitarios ha contratado para el Hospital de Valdebebas? Pues estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga desde otros hospitales. Disculpe, pero entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales. Al Hospital de Valdebebas, claro, al Hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni le va a faltar ningún tipo de personal. No va a faltar nada. Es decir, es una muy buena noticia que Madrid tenga un nuevo hospital. No me salen las cuentas. O sea, si coge a personal sanitario de otros hospitales
y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión que está. Sí, pero porque se van a duplicar, porque se van a reorganizar. Pero es que yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material. Yo creo que eso a mí no me compete. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente. Mi responsabilidad es que haya un hospital público funcionando de la máxima calidad en los próximos días. Entiéndame, presidenta, va a inaugurar un hospital. Parece, en fin, lógico preguntarle los y no le va a faltar de nada que los van a atender. La verdad es que no me cuadraba, ni a mí me cuadraban las cuentas, creo, ni a ella. Pero total, yo salgo de esa entrevista, empiezo a recibir mensajes. Mira, el primero de ellos, de un compañero que no era de Telemadrid, que me dijo: eres muy valiente. Has hecho algo que no se suele hacer en este país. Y veo que las declaraciones de la presidenta en Telemadrid de esa entrevista están viralizándose, pero no solo en las redes, en otras cadenas de televisión. Y yo pongo el Telenoticias de Telemadrid y ¿cuál es mi sorpresa? Cuando no hay ni rastro de esa entrevista. Escalofriantemente normal. Es que lo escalofriantemente normal probablemente sea lo más sorprendente, ¿no? Que nadie haga un comentario o que haga un comentario ahí medio con humor, con una crítica entreverada, pero simplemente fue normal. No había aparentemente nada fuera de su sitio. ¿Tu salida de Telemadrid tuvo que ver con esta entrevista? Esto no te lo puedo responder. Puedo llegar hasta donde puedo llegar. ¿Merece la pena pagar el precio personal de ser una persona combativa en la pantalla? Siempre, siempre, siempre. O sea, merece la pena pagar ese precio porque lo que se consigue es exponencialmente superior al precio que estás pagando. ¿Crees que son justas algunas de las etiquetas que se te ponen? No. No. Pero bueno, tampoco soy una persona de etiquetar. Yo creo que es mejor que quienes ponen las etiquetas piensen si están poniendo la etiqueta adecuada. Y dentro de unos años espero que puedan justificar lo que han hecho hasta ahora. Porque probablemente eso sea lo que más nos vaya a diferenciar. Que mientras yo hasta ahora defiendo todo lo que he hecho y lo defenderé en el futuro, probablemente esa gente que me está poniendo etiquetas injustas dentro de unos años no pueda defenderlo. Es más, quedará en vergüenza si lo hace. Así que, como ves, es solo cuestión de tiempo. Esa pregunta que tienes en la punta de los labios, que no sabes si hacer o no hacer, y que decides hacer, es probablemente la pregunta que hace brillar esa entrevista. La de la 1, pero tus primeros pasos en Madrid fueron en la radio. Sí. ¿Qué significa la radio para ti? Pues yo creo que es una casa mágica. Yo me acuerdo el día que entré a la cadena SER, me dijeron: ¿a ti te gusta madrugar? Y dije: hombre, gustar no me gusta. Y me dijeron: no te preocupes porque no vas a madrugar nunca. Y efectivamente, me metieron en el turno de noche, desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, y ahí estuve currando 5 años. Como se sabe, el turno de noche y matinal es el prime time de la radio. Por lo tanto, se escogía para esos horarios a las personas que considerábamos que veíamos con más capacidades, con mejor formación y con más ganas de aprender y de crecer. ¿Y cómo fue lo del turno de noche? Trabajábamos muchísimo y recuerdo que el primer día pues estaba escribiendo alguna cosa pequeñita, porque claro, el primer día, luego llegó Iñaki Gabilondo y me dijo: bienvenida a tu casa, Silvia. Y yo dije: madre mía, si este es el Iñaki Gabilondo que yo he oído toda mi vida. Entonces me hizo muchísima ilusión. ¿Cuál era tu misión? ¿Qué es lo que tenías que preparar? Enseguida me pusieron a hacer los boletines de la noche. Teníamos a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5. Y ahí me dejaron claro que era imprescindible que yo fuese exacta. Sobre todo con los resultados de los partidos de fútbol y con la quiniela, que todavía la dábamos. Me dijeron: esto, Silvia, es de verdad, no te puedes equivocar aquí porque aquí la gente se juega mucho.
Ahí aprendí a ser exacta. Hola Silvia, buenas noches. Buenas noches. En Bilbao esta madrugada ha sido detenido un presunto miembro del aparato de captación de ETA. En las últimas horas el juez Garzón ha dictado orden de prisión contra 12 de los 13 de presuntos terroristas islamistas detenidos la semana pasada. ¿Cómo fue aquello de trabajar con Iñaki Gabilondo, nada menos? Iñaki, desde luego, es mi maestro, pero era hiperexigente. Hasta el punto de que yo me acuerdo cuando Estados Unidos atacó a Afganistán y entonces se empezó a hablar de los líderes talibanes y de la relación entre ellos y de las distintas tribus y de dónde estaban organizados. Me dijo, oye Silvia, es que en esta noticia que has escrito, aquí has puesto el líder talibán, talibán del, pues no sé, del este del país. Y le dije, sí. ¿Cómo se llama? Dije, ¿cómo se llama? Sí, que ¿cómo se llama el líder talibán? Le dije, pues te lo voy a buscar, pero que es muy importante. Y me dice, ¿crees que va a ser igual de importante o que tendrá una opinión igual al líder talibán del oeste? Le digo, no tengo ni idea. Me dice, búscalo y me pones el nombre. Y yo pensé, va a ser un lío, porque es que yo creo que ni tan siquiera vamos a saberlo pronunciar. Pero se lo escribí, lo pronunció. Y a partir de ese momento yo conocí a los distintos líderes talibanes, las negociaciones entre ellos, cómo se llamaban, el territorio que controlaban, todo. Así que la hiperexigencia de Iñaki hizo que yo luego quisiera ser tan exigente al menos como él había sido conmigo. Cuando el equipo de noche se encontraba conmigo, yo necesitaba que estuviera todo muy, muy, muy claro, muy bien afinado. Entonces, ahí se veía muy bien la personalidad de una mujer como Silvia. Desde luego es una mujer que nunca aceptó, ni hoy aceptar, ni nunca aceptará la autoridad porque sí. ¿Y cuál fue la noticia más dura que tuviste que relatar estando en la SER? Me tocaron muchas, pero yo creo que el 11M fue sin duda una noticia que me hizo parar porque yo creo que me afectó personalmente. A mí me trasladaron la primera noticia de que había una bomba en Atocha y yo sentí desazón. Es decir, sentí un malestar físico porque yo pensaba que eso ya no podía pasar. Pero bueno, era una bomba. Y en una estación de Atocha, en hora punta, eso era una carnicería. Y todo apuntaba a que había sido ETA. ¿Eso es lo que nos estaban trasladando? ETA buscaba una masacre en España. Desgraciadamente, en esta ocasión, ETA ha conseguido su objetivo. Y yo me acuerdo que en un momento determinado Iñaki dijo, no puede ser. Es que no puede ser. Dijo, Iñaki, yo he llamado a un par de personas y me dicen que no es. Y yo creo que ese fue la primera información en la que yo estoy en contacto con un bulo que sé que es un bulo que me están retransmitiendo en directo. Entonces podías combatir una mentira, pero es que llegaba otra y llegaba con la fuerza de la institución. O sea, esto se estaba haciendo desde el poder, se estaba haciendo desde el gobierno y estaba siendo amparado por medios de comunicación. Veíamos claramente que era una mentira en medio de un gran dolor. Y tiempo después, creo que fue la información que hizo que a mí periodísticamente me hace ver que no nos la pueden volver a colar. ¿Por la tele? ¿Por qué? Pues yo creo que fue de la manera más sencilla. Me dicen un día estando en la radio, oye, ¿tú quieres hacer un casting para la televisión? Y dije yo, no sé, igual es divertido, dijo una compañera. Me dije, ¿tú vas? Sí, pues venga, vamos y luego nos tomamos algo. O sea, tenía expectativa cero en que se fuese a ser ni mi destino, ni mi futuro, ni una oportunidad. Y luego me llamaron y me dijeron que a ver si me gustaría estar en CNN+. Y yo entré como redactora. Estaba mirando una noticia, iba a montar unas colas, además, me acuerdo perfectamente. Y viene Mónica Sanz. Claro, Mónica Sanz era la persona que hacía el programa de economía de la mañana y viene sonriendo y me dice, hola, soy Mónica Sanz. Y le dije, yo ya sé quién eres. Un momento fan total. Tenía todos mis respetos porque venía de la radio con un maestro tan exigente como Iñaki Gabilondo, del que yo también aprendí un montón, pero sabía lo duro que era eso y dije, es como de las mías, ¿no? Sabía que nos íbamos a entender muy bien y así fue. ¿En ese momento notaste que te gustaba más que la radio? Me gustaba distinto. Distinto. Sí. La radio tiene una magia muy potente, pero la televisión es extraordinariamente divertida. Europa sigue las dudas, los temores financieros, pero lo cierto es que hoy la mayoría de los mercados han cerrado con avances. Trabajadores del Metro de Madrid acaban de votar a mano alzada y han decidido convocar una huelga total. Había como un pico de adrenalina que yo sentía cada vez que me sentaba a presentar. ¿Cuánto tiempo estuviste en CNN+? Pues estuve una temporada y luego ya me fui a 4, que era bajar a la planta de abajo.
bajar a la planta abajo, ir a 4. Y ahí empecé a presentar el informativo con Iñaki Gabilondo. Lugares menos conocidos, recónditos o casi, que merezcan ser descubiertos y que usted nos quiera presentar. Cuéntanos, Silvia. Sí, les estamos pidiendo que nos revelen sus secretos. No les pedimos los típicos lugares estivales de España. Sí, El primer día que nos ponemos a presentar juntos, dice Iñaki, ponedme el CUE. Y claro, yo no me casaba lo que yo había vivido en la radio con él con lo que estaba viviendo en ese momento. O sea, manéjate el CUE tú. El CUE, que es nosotros escribimos y dando un pedal, las letras en la cámara van subiendo y parece que lo sabemos todo, pero realmente lo estamos leyendo. Pues le dije, oye, si tú activas el CUE, que es presionar un pedal y entonces las letras van pasando poco a poco, no te lo tienen que pasar. Y me dice, no me habían dicho nada. Le digo, pues ahora ya lo sabes, ahora pasas el CUE. Y desde entonces se pasó el CUE tan tranquilamente, claro. Nos hemos reído a mansalva. A ella le encantaba que yo le contara chistes malos. Y se reía, pero a mandíbula batiente. Y a veces incluso 10 minutos antes de empezar un informativo me decía, cuéntame un chiste. ¿Cuál ha sido tu peor momento en un plató? Yo creo que uno de los peores emocionalmente es, me acuerdo, estaban 4 y un colega falleció en un incendio en Madrid. Y me acuerdo perfectamente del momento, porque además en la escaleta, o le dije a Iñaki, Iñaki, fíjate, tal, mira qué día, tal. Y me dice, ¿te vas a quedar al informativo? Le digo, sí, me quedo y luego ya me marcho a casa. Entonces me dice, bueno, pues nada, me pongo la información. Yo, pues bien, póntela tú, porque ¿cómo voy a verbalizar yo esa información delante de la cámara? Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando en pleno directo me dice, dala tú? Entonces, claro, dices, es que se te pone un nudo en la garganta y di la información, ¿eh? ¿Por qué crees que Iñaki tomó esa decisión durante el directo? Yo creo que fue una forma de decirme, eres capaz. Eres capaz de hacerlo y segundo, acostúmbrate porque en esta profesión vas a tener que dar muchas malas noticias. Y sinceramente, lo que me afecte a mí es tan importante como lo que le afecta a la persona que lo está viendo. Tuvimos en algún momento alguna tensión en ese pulso, como era natural, y ahí pues me di cuenta de lo que luego acreditó a lo largo de su vida y he visto muchas veces, ¿no? Una mujer de una gran claridad, una gran convicción y una capacidad de trabajo máxima. A la etapa de 4. ¿Por qué? Mediaset compra 4 y entonces decide poner en marcha un ERE. Yo en ese momento podía haberme quedado y podía haber esperado a que me buscasen un hueco o a ver cómo pasaban las cosas, pero no veía claro que Mediaset tuviese un rol para mí. Yo sentí que no tenía hueco. Así que dentro del ERE que se había planteado, yo estaba fuera, dije, bueno, méteme a mí, saca a un compañero y ya está. Aquí acabamos la relación. O sea, me iba al paro, no tenía ni una oferta, ni un plan. Y me acuerdo perfectamente del día que salí, de cómo llegué al parking y antes de coger el coche escribí un tuit. Después de semanas de reflexión abandono la televisión. Gracias por la paciencia y los mensajes de ánimo. Después de 10 años de profesión me es imposible dejar de creer en el periodismo. Me fui conscientemente sabiendo que podía ser la última vez que ejerciese el periodismo. Es que me acuerdo perfectamente, Lara, de cómo escribí ese mensaje de pie frente a mi coche en el parking de Mediaset. Y lo hice convencida y dije, hasta aquí he llegado. Quiero poner en valor lo que significa perder el trabajo, quedarte sin trabajo y rechazar un trabajo porque no te parece que está en la dirección en la que tú quieres encomendar tu carrera profesional. Y se quedó sin trabajo, pudiendo tenerlo, porque temía que el trabajo que le ofrecían iba a estar más o menos relacionado con su condición de un rostro bonito, una chica guapa, a la que mucha gente solo veía así. Y no, y se quedó sin nada de nada. ¿Tú crees que la televisión es como poco agradecida? Yo creo que la televisión es especialmente cruel. Cruel porque puedes estar un día efectivamente muy arriba y al día siguiente estar en el paro, sin solución de continuidad. Es muy difícil atravesar ese trance emocional, digamos, porque nadie está acostumbrado para que en medio de la incertidumbre le digan no sé cuál es tu próximo proyecto, cuál es tu próximo horizonte. Ya nos han metido por el carril de es que si no es en un gran medio de comunicación contando las historias del día a día, pues hombre,
igual no eres tan periodista. No, periodista es periodista. Otra cosa es trabajar en tele o trabajar en radio o trabajar en prensa o trabajar en internet. Eso es distinto. Pero el periodista es periodista siempre. Ser la líder de las mañanas. Mira, yo recibo la audiencia todos los días una vez que ha empezado el programa. O sea, el programa empieza a las 8 menos 10 y yo a las 8 y 5, 8 y 10, yo ya tengo un primer avance de la audiencia. Quien diga que no le importa la audiencia, pues oye, tiene mucha suerte. A mí me importa. Me importa mucho. Yo creo que la tele pública tiene que ser competitiva. No vamos a hacer una tele en la que vengamos aquí a decir, oye, pues mira, yo hago información aunque no la vea nadie. No. La audiencia además nos llega en directo. Silvia, sobre todo, va viendo qué hay en otras cadenas. No cambias duramente tu contenido, pero sí sabes si uno lo ha dado antes, uno lo da después o cómo se está moviendo. ¿Tú eres muy competitiva? Sí, por supuesto. Nos enfrentamos a gente que sabe hacer televisión y que la ha estado haciendo durante mucho tiempo y que conoce las claves de la televisión. Por eso es importante que nosotros ofrezcamos un buen producto televisivo. ¿En algún momento has tenido que rectificar alguna información errónea? Sí, yo rectifico mucho además. Todo el mundo nos equivocamos. Mira, me acuerdo, estábamos hablando de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid y yo aporté un dato de otra comisión hace años, que era la comisión de investigación del máster sobre Cristina Cifuentes. Y entonces yo me acuerdo que dije que el Partido Popular la había bloqueado, es decir, había votado en contra y había evitado que esa comisión siguiese su curso. ¿Por qué no se pidió la creación de una comisión de investigación sobre el máster de Cristina Cifuentes? Por ejemplo, que ese llegó a los tribunales. Pues que la pidan. Quiero decir que en su momento, cuando fue un escándalo en la Comunidad de Madrid, Bueno, nos acordamos perfectamente, claro, en ese momento porque nos dicen, oiga, menudo escandalazo. Implica a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no paramos el partido y creamos una comisión de investigación? Y entonces busqué un poquito la información para confirmarla yo misma porque no me quedé a gusto, ¿no? Entonces la busqué y dije, no, esto no ha sido así. El Partido Popular no bloqueó esa comisión de investigación, no votó en contra. Lo que hizo fue, una vez que Ciudadanos le dice, oye, tienes que sacarla adelante porque si no llegamos a un punto de no retorno, el Partido Popular la sacó adelante. Y unos minutos después dije, vamos a aclarar la información. Por cierto, decíamos, la Comisión de Investigación de las Residencias en la Comunidad de Madrid no existió. La de Cristina Cifuentes sí, aceptada incluso por el Partido Popular. ¿Por qué me dicen que tuvieron que tomar esa decisión por presiones de Ciudadanos? Rectificar cuanto antes es lo que yo pido. Es decir, que si alguien ha visto una información que no es correcta en el programa, que cuanto antes, para que no cambie de canal o para que no apague la televisión y se vaya y se queda con esa información falsa, seamos capaces de rectificar. Y yo soy la primera que rectifico, ¿eh? Vamos, faltaba más. ¿Cuáles son para ti las entrevistas más difíciles de hacer? Pues, aunque puedan pensar, no, es que lo más difícil es hacer una entrevista a un político de un asunto de actualidad, para mí lo más difícil es entrevistar a una víctima de cualquier tipo. Mira, yo recuerdo la última cobertura de la Dana. Antes de entrar a las 8 a la hora de la 1, a nosotros ya nos llega la notificación de que hay al menos 13 personas que han fallecido. ¡El Fuentes! ¡Se lo lleva el agua! ¡Se lo lleva el agua! Una mujer, un niño pequeño, un bebé. Pusimos el teléfono y empezaron a entrar una cascada de llamadas de persona que buscaba a sus seres queridos. Marga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Danos algún dato más de tu hijo. Se le pierde la pista entre Calicanto y la Alameda. Tú estás buscando a tu marido y a tu hija, ¿verdad? Intenté contactar con ellos por teléfono y ya me salía todos los móviles que tiene 2 o 3 apagados o fuera de cobertura. Cuéntanos, ¿cuándo perdiste el contacto con ellos? Lo que sucede es que cuando ya haces uno, cuesta. Cuando haces 2, cuesta. Pero cuando entran 10 seguidos, no solo te das cuenta de las dimensiones del dolor, ¿no? Es que te llevas algo, ¿eh? Te llevas algo. Y me acuerdo llegar a casa y decir, madre mía, ¿pero qué he estado contando? Yo pongo en marcha un tipo de entrevista que es más cercana, que es muy crítica, y son políticos que están en plató conmigo y yo le estoy planteando los reproches que yo estoy oyendo en la calle. Oiga, ¿usted por qué no ha hecho esto? ¿Por qué no ha hecho lo otro? En este caso, ¿por qué decidió y tiró por este lado y no fue por el otro? Lehendakari, yo le voy a plantear una realidad sangrante para muchos ciudadanos. Fíjese en el dato. Este año 192 familias han sido desahuciadas. ¿Por qué el gobierno vasco no ha puesto
los mecanismos que tiene en su mano para presionar a los bancos a que no desahucien a los ciudadanos? Creo en lo que es la humanidad. Yo conseguí ser mucho más empática, salir del formato encajonado, en mi opinión, de informativos y decirle al espectador que se le puede reprochar cosas a un político de tú a tú. Y luego recuerdo la entrevista que le hicimos a Grande Marlaska. Mira, era un programa viernes, por fin viernes, y nos pusimos, creo recordar, 4 periodistas enfrente de él. Esto es Por fin viernes en ETV. Esta noche va a estar con nosotros Fernando Grande Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Grande Marlaska en ese momento no tenía un cargo político y era un juez que además estaba brillando mucho por las decisiones que estaba tomando y además era vasco. Es decir, tenía todos los ingredientes para que esa entrevista fuese un auténtico bombazo de interés y de audiencia. Y entonces nos pusimos delante de él y preguntamos, sin más. Tenemos testigos, ¿dónde van a buscar justicia? Si la cuestión es si esa ley de amnistía tuvo efecto o no tuvo efecto sobre estos hechos. ¿Por qué el Estado español ampara la impunidad? Entiendo que el Estado español no ampara la impunidad. Mire, es el informe de forense... Pero me vamos a juzgar a mí. No hay ninguna ley que obligue a dispersar presos. Fue la primera vez que se entrevistó, yo creo, a un juez en prime time, en directo, con varios periodistas, preguntando por cuestiones que a esta tierra le afectaban muchísimo. Una entrevista difícil. No sé por qué, y espero que esto no se entienda como soberbia. Cuando alguien realmente su trabajo se lo toma en serio, una entrevista difícil hace que eso se vea. Eso hace que se vea. Una entrevista fácil, en cambio, puede hacer que te relajes y puedas decir incluso alguna tontería o algo sin sentido porque te has relajado demasiado. La función pública, con el control mediático, con ese escrutinio o esa evaluación pública generalizada, me parece algo absolutamente imprescindible. Quien decide es la sociedad, para unos y para otros, siendo cada uno consciente de cuál es su papel. Es muy difícil eso de que lo que la sociedad quiere. Lo que la sociedad quiere lo plasman sus representantes en las distintas leyes. Tú te pusiste delante de 4 periodistas. Tuve la sensación de estar ante un escenario de un juez juzgado. Sí, habiendo transcurrido 3 años del cese definitivo de la violencia de ETA, que ya iba a ir por otro derrotero. Por una parte, mientras estaba en la entrevista, decía, ¿quién me habrá mandado venir aquí hoy? Pero tú eres tonto, o sea, ¿todavía te crees que esto todavía tiene que pasar un poco más de tiempo para que nos podamos relajar los unos y los otros? Digo, todo el mundo, todo, y hablar con un poquito más de tranquilidad, sin ser tan serios. Los vascos, mira, que los dos lo somos serios, pero bueno, relajémonos un poco. Y qué va. Hiciste un ejercicio de escapismo total. Fuiste un entrevistado súper escurridizo. Es más, llega un momento en que yo te pregunto por política y te escapas por la vía judicial. Te pregunto por la vía judicial y te escapas por la política. Tú sabías lo que estabas haciendo. Por supuesto, pero vuelvo a decir yo, por supuesto, pero desde mi generación estábamos educados en cuanto menos hables, mucho mejor que mejor, para no poner en tela de juicio tu imparcialidad. Por eso no habrá muchas entrevistas que se vean mías siendo juez y hablando de los temas judiciales. Por eso, siendo político, y eso es una cuestión, ahí sí que tienes que trasladar el mensaje. Por eso, seguro que esa entrevista me la haces ahora, esa misma entrevista ahora como ministro del Interior, como político, y sería absolutamente distinta. O sea, absolutamente, las contestaciones y todo. No tendría nada que ver.